Buenos días. Buenos días. Ahí está mejor. Qué bueno estar un domingo más en casa, en esta temporada tan linda, que es la temporada navideña. Estamos celebrando diferentes cosas, pero por sobre todo lo que celebramos es a Cristo Jesús. Hay personas que dicen no, que Jesús nació en marzo, otros dicen que nació en septiembre, y así se pelean. Pero al final, el detalle de este tiempo es poder celebrar el nacimiento de Cristo, que fue aquel que vino a traer vida eterna a cada uno de nosotros. Y eso es lo que hemos estado celebrando. De igual forma, como escucharon el pastor Javier, escucharon en las noticias, tenemos un tiempo sumamente especial con el tema de Misión Sonrisas, el cual es una experiencia demasiado linda. Tenemos ya 2 años de ir a la comunidad a compartir ayudas. Este año va a ser un tanto diferente porque los años pasados íbamos, compartíamos con los niños un ratito, llevábamos algunos regalos, algunas cosas, pero este año se llevan 2 brigadas, una médica y una odontológica. Entonces ya se sumó una buena cantidad de gente para poder participar en este tiempo. Ya tenemos un equipo de voluntarios que son no médicos y no odontólogos, sí, sino que somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que vamos a ir a servir, vamos a pasar un tiempo especial con los niños por allá, vamos a ir a servirle a las personas, y no solamente eso, sino que vamos a ir a provocar el reino de Dios a este lugar, que al final es la misión de nosotros como iglesia, a traer el cielo a la tierra, ¿verdad? Entonces ahí donde está, lo voy a invitar a que cierre sus ojos un breve momento. Te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque sabemos que hasta aquí nos has traído, porque hasta aquí tu mano, Señor, nos ha traído, y porque siempre eres fiel. Padre, hoy yo te entrego, Señor, esta palabra, Señor, porque sabemos, como dice en hebreo, que la palabra es viva y eficaz, Señor. Y creemos que cada versículo, Señor, cada fragmento, Señor, va a revolucionar nuestro espíritu, Señor. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que seas tú hablando, Señor. Hoy me despojo de mi humanidad para dar paso a tu presencia, Señor, y que sea tu Espíritu hablando completamente en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, el mensaje de hoy es un mensaje sumamente especial. Es un pasaje que muchas veces pasamos desapercibido por todo lo que sucede en el contexto histórico y cultural de lo que está sucediendo en este pasaje. Y quiero leérselos y quiero llevarlos a Lucas capítulo 1, versículo 26 al versículo 38. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, por si lo tienen en otra versión ahí en sus Biblias. Aunque sean en Biblia electrónica, ¿verdad? En el celular rapidito cambian de versión. Entonces, no sé si ya está aquí en pantalla. Sí, ya está en pantalla. Entonces vamos a leer juntos ahí donde está. Dice: anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez.
Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pero a nivel cultural, ¿qué era lo que sucedía en este momento? José había desposado a María, por ende ellos ya estaban comprometidos. Y en la ley judía ocurrían algún tipo de... el proceso nupcial es diferente al como nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos como nos hacemos novios, nos comprometemos y luego nos casamos. En la cultura judía es un tanto diferente, o era un tanto diferente, porque primero había un compromiso y un acuerdo formal entre ambas partes, entre los padres de ambas partes. Luego venía un compromiso matrimonial, o como le dicen, había desposar como tal. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Durante este tiempo se hacía una ceremonia en la cual cada uno compartía sus votos. No se iban a vivir juntos, no estaban full casados todavía, pero estaban completamente apartados el uno para el otro. Y no solamente eso, están apartados en casa, ¿verdad? Para evitar cualquier tentación. Y algo que sucedía en este momento era que María y José estaban durante este tiempo. Imagínense lo que sucede en ese momento cuando María sale embarazada de Jesús. ¿Qué fue lo que la gente comenzó a decir? O lo que la gente podía decir de María cuando ella era una virgen. O el derecho que tenía José de poder decir: salió embarazada, le creo lo que me dice, pero ¿qué van a decir de mí toda esta gente? Que permití que me fuera infiel o que me acosté con ella cuando aún yo no podía. Entonces ocurre un sinfín de cosas ahí en medio que están sucediendo que provocan que el testimonio público de María ante la ley, ante las demás personas, podría mancharse en ese momento. Pero lo que ocurre en este momento son ciertas cosas. O sea, en medio de este pasaje y otros evangelios se explica más a profundidad qué es lo que sucede con José. José, hay un momento que él toma la decisión de echarse prácticamente la culpa a él y huir para que no apedrearan a María, como lo decía la ley. La ley decía de que si María se mostraba o dictaminaban que ella era culpable, prácticamente podían apedrearla hasta la muerte. Pero José tenía tanto amor por María que él toma la decisión de irse. Pero aquí es donde ocurre algo en medio de toda esta historia, y es de que José está haciendo algo aparentemente bueno por proteger a María. Y luego aparece un ángel que se le aparece a José y le dice: José, esos no son los planes de Dios, tienes que quedarte con María. Y es muchas veces lo que sucede en nuestras vidas. Tomamos decisiones pensando que son las correctas, que aparentemente a simple vista son buenas decisiones, pero que no son guiadas por parte del Señor. Y se le tiene que aparecer un ángel a José para decirle: José, este no es el plan que el Señor tiene, tienes que quedarte y afrontar la situación, porque yo te quiero utilizar en medio de este tiempo y en medio de este momento. Y el título de este mensaje es: favorecidos por Dios, desfavorecidos por el mundo. Porque van a haber temporadas de nuestra vida donde nuestra reputación tiene que ceder para que la reputación del Señor sea más evidente que la nuestra. Para el aniversario
el pastor Palmer, Rodrigo Palmer, pastor Rodrigo Palmer, contaba algo sumamente interesante que a mí me impactó mucho, y fue la forma en cómo Dios comenzó a hablar de detalles tan precisos en cómo, para darle una palabra a una persona. Y él dice que cuando el Señor comenzó a hablarle a él, dice que él se paraba y predicaba y decía: aquí hay una persona que tiene tal y tal cosa, aquí hay una persona que se llama tal, y nadie se paraba. Y dice que él escuchaba la voz del Señor tan fuerte que después de un año de estar en medio de todo esto, le dijo: Señor, él lo cuenta de una forma tan jocosa porque dice que él tiene su relación bien especial con el Señor, y le dice: Señor, mírales, yo puedo pasar el ridículo que puedo pasar, ya me acostumbré, al final eso es lo de menos, pero lo que está quedando evidente es tu reputación, le dice. Así que, en palabras más hondureñas, porque él es mexicano, el clavo es tuyo, Señor. Y dice que el Señor le habló y le dijo: Rodrigo, entendiste lo que yo quería hacer, que no te importara tu reputación para que yo pudiese obrar a través de tu vida. Y algo que muchas veces nos sucede como hijos de Dios es que Dios nos manda a hacer cosas que van a confrontar lo que las demás personas pueden decir acerca de nosotros. Y es que al final el favor de Dios hacia nuestras vidas a veces va a implicar llevarnos a tiempos donde nuestra reputación corre peligro. Y yo les contaba hace algún tiempo una historia que me pasó a mí. Venía en un taxi, venía por esta zona, y venía un muchacho peludo, con su ropa rota, con un bolso, hablando solo por el camino. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: Julio, bájate y ora por él. Y yo dije: en plena calle, bueno, está bien, Señor. Y le dije al taxi: bájeme aquí en la esquina, aquí por el edificio rojo. Y me bajé y le dije: hola. Yo lo conocí a él hace algunos años. Nos llevábamos jugando básquetbol en la cancha de la colonia donde yo vivía, y en aquel entonces era una persona, por así decirlo, normal, una persona que tenía su trabajo, hacía sus cosas, jugaba deportes y todo lo demás. Pero de la noche a la mañana, un día yo lo vi por las calles deambulando, hablando solo, y me di cuenta pues de que él es una persona que padece esquizofrenia. Y en ese momento yo le dijo: yo sé que no te acordás de mí, pero me permitís orar por vos. Y él: sí, me dice. Y ya cerramos, yo cierro mis ojos y comienzo a orar por él. Y cuando volteo a ver, hay un taxi repleto de gente viéndonos a los dos así. Y yo dije en mi cabeza: esta gente no sabe quién está más loco, si él o yo, ¿verdad? Pero se sintió tan bien el hecho de ser usado por Dios para orar por esa persona. Y es que el favor de Dios, como te digo, va a implicar que tu reputación muchas veces pueda ceder. Porque algo que sucede en el ser humano es que siempre andamos buscando aceptación de otras personas todo el tiempo. ¿De quién buscamos aceptación en las primeras etapas de nuestras vidas? De nuestros padres. Comenzamos a buscar aceptación de nuestros compañeritos de la escuela. Yo recuerdo toda mi niñez, yo busqué aceptación por parte de mis compañeros. Porque yo tuve un proceso entre mis 6 y mis 7 años, a causa de muchas enfermedades que yo padecía. A mí me cambiaron de escuela. En esa escuela ya todos mis compañeros pues tenían su amistad y todo lo demás, y yo llego como el nuevo. Y yo recuerdo que todos los días durante la primera semana yo lloraba por mi mami.
A tal punto que a mi mami le tocó quedarse como 2 días y no ir al trabajo por acompañarme, se quedaba en la caseta. Y se me acercaba una niña y me decía, no lloré, Julio. Imagínense, 2 niños de 7 años. Y la niña de 7 años me decía, no llores, Julio, que tu mamá ya va a venir. Y yo la quedaba viendo así como, ¿qué te importa? Y toda mi vida busqué aceptación de las personas. Yo recuerdo en mi adolescencia de que cuando estaba en el colegio, bueno, de hecho aquí tengo una ex compañera del colegio que más o menos se acuerda de mí, porque literalmente yo era tan tímido que yo me sentaba atrás, yo no hablaba. O sea, a mí los maestros me conocían porque estaba en la lista y porque ni modo, y porque pasaba con 60 las clases. Y recuerdo de que durante esta temporada yo todos los fines de año yo decía, no, yo este año yo voy a cambiar, yo me voy a hacer como más, no sé cómo decirles, porque en ese entonces no manejaba esa palabra, pero lo voy a decir así. Yo para el otro año voy a ser más extrovertido, voy a tratar de ser más popular con la gente, ¿verdad? Y todo lo demás, pero cada año era lo mismo de siempre, porque buscaba el favor de las personas para sentirme importante. A tal grado que a mí me sucedía algo, no sé si a alguno de ustedes le ha sucedido o le sigue sucediendo, y era que yo me sentaba en grupos de gente y todo el mundo estaba hablando, estaba opinando, y cuando yo hablaba, nadie me paraba bola, me dejaban en visto, así, enfrente mío aquí, y yo decía, ¿será que yo no valgo para nadie? Porque yo buscaba aceptación en lo que la gente podía escuchar de mí o lo que la gente podía decir de mí. Y algo que nos sucede también en el ámbito cristiano, lo que nos sucede también en los caminos del Señor, que necesitamos ser aceptados por otros a nivel social o cultural para podernos sentir con un valor en nuestras vidas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero algo que ocurre en el camino del Señor es que para ser un seguidor de Jesús tenemos que estar dispuestos y disponibles para ser rechazados en cualquier momento por nuestra fe, por nuestra creencia o asimismo por el llamado que viene de parte del Señor. Hay un pastor chino, ahorita se me escapa el nombre, pero él tiene un libro que se llama El carácter del obrero del Señor. Y él dice que una de las actitudes que tenemos que tener como servidores y como obreros del Señor es estar dispuestos a sufrir y a ser rechazados. Y él explica, no todo el mundo va a sufrir. ¿Por qué no? Pero su corazón debe estar dispuesto a sufrir si le toca por la causa del Señor. Y usted y yo estamos aquí en Rompiendo Fronteras sin tener la policía allá afuera esperándonos para encarcelarnos. También el gobierno no está metiendo su mano en lo que nosotros hablamos a través de la palabra y no ha modificado la Biblia como se hace en China comunista para que se pueda hablar lo que ellos quieran, sino que aquí nosotros tenemos la libertad de hablar un Cristo que está vivo, el Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros y que provoca vida a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos en cualquier momento por nuestra fe o por nuestro llamado en el Señor a aceptar cualquier tipo de humillación o pasar vergüenza a causa del nombre de Cristo Jesús. Y cuando usted ya está dispuesto a esto, créame que el Señor le va a dar más. Porque dice, si a este no le importa su reputación, no le va a importar hacer cualquier cosa por mí. Y algo que sucedía con el rey David era eso. Cuando el profeta Samuel llega a la casa del papá de David, estaban todos sus hermanos. Unos ya eran guerreros, otros ya estaban mayores, ya tenían experiencia con guerra. Y cuando llega Samuel y comienza y el Señor le decía, este no es. Y le dice Samuel, aún falta uno. ¿Dónde está? Está apacentando las ovejas.
En aquel entonces apacentar las ovejas es uno de los peores trabajos que podía existir. Pero David lo que estaba haciendo en ese momento era cuidar esas ovejas que no le pertenecían como con su vida entonces vino el Señor y dijo, si éste cuida esas ovejas con todo su corazón como que fueran para él, sin importarle su reputación, ¿cómo no va a cuidar a mi pueblo? ¿Cómo no va a cuidar el trono que le va a pertenecer a Cristo Jesús en algún momento? Y como les decía, en cuanto al contexto que estaban viviendo en ese momento, póngase a pensar, como dice un filósofo llamado Rambo de León, póngase a pensar el corazón de María en ese momento. María era una mujer de 14 años en ese momento, entre 14 y 15 años, cargando una responsabilidad en su vientre a tal punto que podía morir apedreada a causa de cualquier cosa que dijera la gente alrededor. José, ahora pónganse en los pies de José, su hombría como tal, ¿verdad? Diciendo, hubo algo más que sucedió. Esta gente va a decir que yo no soy el padre de este niño. ¿Qué van a decir acerca de mí? ¿Van a decir que soy un venado? ¿Van a decir que ella me fue infiel? Pero cuando Dios le habla a José mediante el ángel, la perspectiva de José cambia y dice, no importa lo que tenga que suceder, yo acepto el llamado del Señor para incidir en lo que me toca hacer. Y algo que yo quiero contarles en esta mañana es que Dios favorece lo que el mundo desfavorece. En Lucas 1:28, vamos a ir al versículo, dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Favorecido es igual a ser lleno de gracia. O sea, de verdad que el Señor vino y afirmó la vida de María y le dijo, María, fuiste escogida en medio de tantas mujeres hebreas porque he encontrado algo que vale en tu corazón. Porque el Señor sabía que a María le iba a importar cualquier cosa menos perder esa reputación que muchos de nosotros cuidamos. Y María, el corazón de María estaba disponible en ese momento y no le importaba qué era lo que iban a decir acerca de ella. En el versículo 29, 30 y 31 dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios en tu vida. ¿Cuántos han tenido miedo de los llamados que Dios ha hecho a su vida? Yo he tenido miedo un sinfín de veces. Una de las preguntas que yo le hice a Andrea, hoy ya siendo mi esposa, cuando éramos novios, y ese era el filtro, si ella me decía lo contrario, no sé si estaría soltero ahorita, pero yo le dije a ella, mire, yo creo que el Señor me ha llamado para hacer algo para Él en esta tierra. Tenía la convicción tan clara de eso. A tal punto que no sé si va a llegar un día de mi vida donde el Señor me va a pedir renunciar a todo para poderlo seguir a Él completamente. Y me dijo bien relajada, no, si no hay problema, yo también. Ay, he encontrado esposa, dije. Y a partir de ese momento me di cuenta que no importaba todo lo demás. Y creo que una de las actitudes de nosotros como cristianos es caminar confiado que lo que el Señor nos ha llamado a hacer de verdad vale tanto la pena hacerlo a tal punto que podemos perder nuestra reputación
por seguirlo a Él. Y la bendición de Dios no trae consigo éxito, fama ni favor de una forma automática. Porque lastimosamente para el mundo, ser exitosos en el Señor es que puedas ser un influencer en redes sociales, que puedas tener miles de likes en una fotografía, que te inviten a medios, que te anden invitando a predicar de iglesia en iglesia. En realidad, muchas veces el favor de Dios no va a traer ese tipo de éxito que vos te imaginas o que el mundo te dice que podrías lograr. El éxito de Dios va a hacer que en tu intimidad experimentes la voz de Él y que puedas ser guiado para provocar cosas para el reino de Dios. Su bendición sobre María, el honor de la madre del Mesías, le iba a producir tanto dolor a María, a tal punto que vemos en los evangelios cómo María estuvo hasta el último momento en el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, desde antes que naciera Jesús, implicaba que iban a haber sacrificios en el corazón y la vida y la familia de María para que Jesús creciera en plenitud en todo momento. Pero algo que hizo el sacrificio en ese momento que María y que su familia hizo era crear al Salvador del mundo. Y algo que sucede en la vida de José, que si ustedes se ponen a leer la palabra y comienzan a tratar de buscar la vida de José, vamos a encontrar no tanta información como de diferentes personajes. Pero algo que si yo me doy cuenta es que si Dios escogió a María, también escogió a José. Porque lo más seguro que el Señor sabía que José iba a ser un padre terrenal que lo iba a guiar en las circunstancias de la vida que Jesús iba a llevar. Pero la sumisión que tuvo María y José trajeron bendición a esta tierra. Si su bendición le acarrea tristezas, piense en María y espere con paciencia que Dios acabe el plan que Él está trabajando. Y yo siempre cuento esto, porque creo que es de los procesos más duros que he vivido en mi vida estos últimos años. Y fue cuando perdimos a nuestro bebé. Yo solo sabía algo en mi corazón. Y era que el Señor iba a utilizar ese proceso para ser de bendición a otros. Aún en medio del dolor, aún en medio de las preguntas, ¿qué sucedió? ¿Qué hicimos mal? Señor, ¿dónde estás? Pero ahí en medio de mi corazón estaba el sentir de decir, el Señor va a utilizar mi dolor para traerle esperanza a otro que está pasando un tiempo similar o algo de dolor en su vida. Y es que yo no sé el proceso que usted pasa a diario, yo no sé cuál es la vida que usted tiene, pero si hay algo que yo le puedo decir es de que el Señor lo ha llamado, que en medio de que llega la bendición del Señor a su vida, o si esa bendición que está esperando acarrea tristeza, como dice, espere y piense en lo que María estaba pasando en aquel momento, sabiendo que venía Jesús en camino, que iba a traer la mayor bendición y la mayor plenitud que este mundo podría tener. Y es que su vida puede ser de bendición para otros aún en medio de desiertos, aún en medio de soledad, aún en medio de tristezas, aún en medio de la espera. El Señor puede utilizar eso para ayudar a sanar a otros. Recuerdo un día, había un evento, se había organizado algo para llevar unas ayudas, ir a orar por la gente, aquí en el hospital escuela, en el otro lugar donde yo servía anteriormente. Y yo acababa de terminar con mi exnovia. Entonces andaba el corazón así, ay,
yo no quiero con mi vida. Y en eso me llaman y me dicen, Julio, ¿puedes irnos a apoyar? Y yo, bueno, está bien, aunque no tengo ganas de ir. Bueno, y agarré el transporte, me fui, llegué. Y yo estaba parado, haciéndome el loco, para no ir a hacer nada, no ir a orar por nadie, no ir a platicar con nadie, porque a nivel anímico no me sentía bien. Pues resulta que en eso viene uno de los servidores y se me acerca y me dice, Julio, ¿me puedes acompañar para ir a orar por un señor que está llorando ahí enfrente? Y yo dije en mi cabeza, más bien yo ocupo, que oren por mí. Y comencé a caminar y me le acerqué y le pregunté, hola, ¿cómo se llama? Me dice, me llamo Luis. Entonces él estaba llorando, o sea, estaba llorando a moco tendido. Y yo sentía tanto dolor en su corazón cuando en ese momento le pregunté, ¿por qué llora, Luis? Me dice, mi niño nació con hidrocefalia. Y no solamente eso, él nació sin ninguno de sus dedos de sus manitos. Y me duele tanto poder verlo así. Entonces en eso el Señor me habló y me dijo, ¿y vos por qué lloras? Y saben, lloré por aquel señor y el Señor me dio una gran lección. Y me dijo, aún en medio de un dolor, que para mí sí dolía, un dolor emocional, que no era comparado a lo que el muchacho estaba viviendo, el Señor quiso utilizarme para demostrarme de que aún en medio de mi proceso yo puedo ser usado para otras personas. Aún en medio del dolor, y algo que muchas veces hace el dolor y hace el proceso, es como que sentimos como que el Señor nos agarra y nos aparta y nos dicen, consuélese, mijito, todo va a estar bien. Y aquí al otro lado hay una enorme necesidad y el Señor te dice, no, es que yo no te quiero aquí, mijito, yo te quiero aquí, porque en medio del dolor, en medio que ministras a otras personas, eso mismo que ministras, que es mi poder, el Espíritu Santo, el Señor mismo que trae paz, que trae consolación, también te va a ministrar a vos. Y eso es lo que hace el Señor, que en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, Él también te utiliza para ministrar a otros, y lo que ministras a otros también ministra tu vida. Y es por eso, cuando la reputación no importa cuando el Señor le diga, si usted trabaja en una empresa y el Señor le dice, ora por la aseadora, y usted está buscando el momento para quizás estar en una cafetería, en un lugar un poco más solo con ella y para poder orar por ella, pero el Señor te dice, es que aquí no importa tu reputación, no importa si usted es el gerente de la empresa, si usted es conserje, no importa lo que usted sea, el Señor lo que anhela es poder utilizarlo en medio de ese tiempo. Y aquí quiero llevarlos a que el favor de Dios implica vivir una vida de fe. Y fue lo que le tocó a María y a José. Caminar una vida de fe en la cual no sabían cuál iba a ser lo que iba a suceder años después. Hubo un tiempo, una época en la vida de Jesús donde María y José tuvieron que huir a Egipto porque Herodes se había levantado para asesinar a todos los niños de tal edad a tal edad, porque él sabía que posiblemente la profecía de que el Salvador, de que el Mesías iba a venir. Entonces María y José tuvieron que dejar todo a causa de Jesús para irse a Egipto durante tanto tiempo para que Jesús pudiera vivir. Y es que muchas veces nos va a tocar abandonar cosas de nuestras vidas para que Jesús pueda crecer mucho más en nuestras vidas. Yo estudiaba arquitectura cuando yo le entregué mi vida a Jesús. A causa de la depresión, había perdido un sinfín de clases. Me había convertido en una persona que iba a la universidad pero no entraba a clases. Me quedaba en el parque banqueando, ¿verdad? Estudiando banca y finanzas. Y ahí pasaba. De ahí nos íbamos
a pasear a otros lugares. Según mi papá, yo estaba haciendo planos y todo lo demás en la universidad, pero yo estaba en Valle de Ángeles con mis amigos tomando alcohol, y así bajábamos de Valle de Ángeles, que lo de nosotros era planificar qué era lo que íbamos a hacer el fin de semana, qué discotecas íbamos a ir y todo lo demás. Y en eso yo perdí un buen tiempo en la universidad, donde muchos de mis amigos y compañeros se habían adelantado en la universidad mientras yo seguía perdiendo el tiempo en medio de todo esto. Cuando el Señor me encuentra en medio de esta depresión, al borde del suicidio, yo le entrego mi vida completamente a Él. Pero algo que comienza a suceder es que también, aparte que yo le entrego mi vida, yo entiendo que tengo que comenzar a hacer las cosas bien, porque ya comenzaba a servir con jóvenes y yo me sentía muy mal por lo que sucedía. Pero un día donde yo tuve una plática con el Señor y yo le dije: Señor, yo de verdad quiero hacer tu voluntad. Suena bonito que me llamen arquitecto algún día en mi vida, pero no sé si ese es tu sueño para mi vida. Y el Señor un día me dijo: Julio, tengo otros planes para tu vida. Y miren, comenzó una lucha con mi papá, porque mi papá quería que yo fuera arquitecto. Y el sueño de Dios era otro para mi vida. Y comenzó una lucha que duró alrededor de un año, hasta que yo le dije: ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Yo te pido que le hables a mi papá. Ya era un hombre yo de 25 o 26 años, que no tenía que andarle pidiendo permiso, pero tampoco quería deshonrar lo que él había sembrado en mi vida durante años estudiando arquitectura. Y un día el Señor le habla y le dice: déjalo. Miren, yo con mucha fe me matriculé en una universidad privada porque yo estudiaba en la Autónoma, y ya me quedan pocas clases, ustedes. Ya espero que el otro año ya sea el último impulso para ser psicólogo. Pero el Señor me habló y me dijo: quiero que renuncies a tus sueños de infancia para que persigas mi sueño en el Señor. Y le decía: Señor, ¿y por qué me llevas a estudiar psicología? Porque lo voy a utilizar como una excusa para que mi nombre sea enaltecido en lugares donde otras personas no pueden entrar. Y saben, el día de hoy, solamente por el simple hecho de estudiar esta carrera, Dios me ha abierto puertas en lugares donde me dicen: ¿verdad que usted estudia psicología, Julio? ¿Nos puede venir a hablar de algo? Y yo: claro que sí, con todo el gusto. Pero tuve que renunciar a cosas en mi vida. Tuve que renunciar a que la gente me dijera: estás loco, Julio, ya ibas a mitad de la carrera, solamente te faltaba el último impulso. Y cuando llegué a mi primera clase en la otra universidad, en la primera clase de psicología, la licenciada nos dice: todos aquellos que vienen de otras carreras, quiero que pasen enfrente y expliquen por qué se cambiaron de carrera. Y yo que les decía: no, es que un día al lado de un baño en la universidad donde estudiaba, estaba leyendo un libro y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Julio, yo no te quiero aquí. ¿Qué le iba a decir a toda esa gente? Iban a decir: ese man está loco. Pero a medida que fue pasando el tiempo, mucha de esta gente, de mis compañeros que me fueron conociendo, se dieron cuenta del por qué yo estaba en ese lugar. Y la gente, en vez de rechazarme, la gente, hasta el día de hoy tengo personas que me buscan de la universidad diciéndome: Julio, estoy pasando esto y esto y esto. ¿Qué puedo hacer? Lo que un día usted renuncia, el Señor, a donde lo lleva, lo utiliza para una mayor bendición. Y el Señor eso es lo que hace. Al Señor no le importa su reputación. Lo que más vale es el nombre de Jesús en este mundo, en nuestras vidas. Y por eso es que el favor de Dios implica llevar y tener una vida de fe. Llevar y tener una vida de fe. Hace el fin de semana pasado acompañamos a la pastora que le invitaron a predicar en un evento nacional de jóvenes FINEC, donde nosotros servíamos antes. Y la gente me preguntaba: Julio, ¿y no le da nostalgia? Y yo quedaba: la verdad que no me da nostalgia. Pero al mismo tiempo me impactó mucho la pregunta, porque hasta yo mismo dije: no me da nostalgia, qué raro, ¿verdad?
si fue un lugar donde serví tantos años, donde dejé mi juventud, donde amé tanto a la gente, donde conozco un montón de gente, donde muchos de ellos se convirtieron en amigos para toda la vida, se convirtieron en familia y todo lo demás. Pero cuando yo era líder nacional de jóvenes para FINEC, un día el Señor me habló y me dijo: hasta aquí nomás, vas a renunciar, vas a terminar tu periodo, vas a renunciar. ¿Por qué, Señor? Yo siento que puedo dar mucho más aquí. Señor, yo creo que me necesitan todavía otro ratito. Y una de esas últimas visitas que hice en una de las zonas del país, que fue a la parte de Ceiba, Tela, Progreso, a visitar los grupos de jóvenes allá, yo les comenté, ¿verdad?, que lo más seguro, el siguiente año yo no iba a seguir, que iba a venir alguien mejor que yo, tarará, tarará, tarará. Y una de estas personas me comenzó a decir: no, Julio, todavía lo necesitamos, lo queremos aquí, que no sé qué, no nos vaya a dejar. Y eso me endulzó, ¿verdad?, el oído. Y yo venía pensando que le voy a decir a Andrea, porque le dije que ya no voy a seguir. Y me va a regañar, pero voy a ver qué le digo, porque yo de verdad el Señor no me había hablado otra cosa diferente de lo que Él ya me había hablado. Y llego a la casa y pues Andrea estaba con la noticia que estábamos embarazados, y entendí de que el Señor ya no me quería. Y el día que a mí me llaman y me dicen: Julio, lo llamamos para ratificarlo en su cargo, en su puesto, yo les digo: no. ¿Y por qué? Y la gente asustada, ¿verdad? No, el Señor me tiene por otro lugar. Yo no entendía qué era lo que el Señor quería para mi vida, pero me tocó obedecerle al Señor. Y la gente me preguntaba: Julio, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé. El Señor me está llamando a servir completamente en la iglesia y para allá voy. Y la gente me decía: Julio, pero tenías un montón de gente a tu cargo y todo lo demás. Pasó. Y yo dije, cuando yo renuncié, eso dolió tanto a mi corazón, porque eran años que yo estaba dejando en este lugar. Pero abriéndole mi corazón, es lo mejor que el Señor ha hecho. Porque me trajo a esta casa a ser formado por nuestros pastores, a ser formado por cada uno de ustedes. Y con Andrea, en medio del proceso, estando en el otro lugar, no quiere decir que las demás personas no nos iban a acompañar, pero este era el lugar exacto donde Dios quería tocar nuestras vidas y transformar nuestras vidas. Y hoy estamos completamente agradecidos por haber llegado a esta casa, por renunciar lo que hayamos tenido que renunciar, pero en este lugar donde Dios nos plantó para crecer. Y vivir una vida de fe va a implicar a renunciar a cosas que quizás no tienen sentido, renunciar a trabajos que quizás lo que hacen es que impidan que tu relación con Dios, que tu servicio al Señor se desarrollen. Eso va a ser vivir una vida de fe. ¿Qué le toca renunciar en este tiempo? ¿Qué le toca renunciar en esta temporada? ¿Qué le toca hacer durante esa temporada donde usted dice: el Señor me está llevando a hacer algo que la gente me va a decir, mis propios papás me van a decir: estás loco, ¿por qué estás haciendo eso? Y el Señor te está diciendo: yo tengo planes mejores para tu vida que quizás en este momento no puedas entender ni visualizar, porque el Señor no te da todo un plan. El Señor solamente te guía mediante su voz y te dice: donde yo te llevo es un lugar seguro, donde vas a crecer, donde yo te voy a plantar, donde yo te voy a desarrollar. Y el favor del Señor, y vuelvo y se los repito, implica tener y llevar una vida de fe que va a provocar que el fruto del Señor sea más abundante en su vida. En Lucas 1 del 35 al 37 dice: el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que era estéril, pero ha concebido un hijo y está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. ¿Cómo María podía creer de que lo que
el Señor había hecho en la vida de Elizabeth también iba a pasar en su vida. A veces el Señor te va a decir: hace tal cosa, yo te voy a guiar y te voy a bendecir. Pero usted implica dar pasos de fe y de poder decir: Señor, yo confío en ti, confío que lo que vas a hacer en mi vida va a ser mejor que lo que tengo yo actualmente. Saben, muchas veces nos escribe mi suegra, que nos ama muchísimo. La verdad que yo soy tan bendecido con la mamá de Andrea. Y ella nos dice como: si pues dejan tal oportunidad en tal país, ¿por qué no aplican y se van? Miren, hagan esto, hagan lo otro. Y nuestro filtro es: ¿va a afectar nuestro servicio, nuestro llamado? Sí, entonces no. Mientras el Señor nos diga que nos movamos de aquí, nosotros no nos movemos. Mientras el Señor nos diga lo contrario, nosotros no nos vamos a mover. ¿Sabemos qué va a pasar en el futuro? No. Pero vivimos una vida de fe en la cual confiamos que el Señor es quien nos lleva de su mano. Y María comenzó a confiar que lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que la responsabilidad que se le estaba dando, sin importar lo que la demás gente pudiese decir, sin importar de que perdiera privilegios, sin importar que perdiera años de su juventud, María se dispuso para llevar una vida de fe, sabiendo que la misión que ella tenía era más importante que su vida personal, que sus sueños personales. Porque el sueño de Dios para tu vida y para mi vida es mucho más grande y mucho más alto que nuestros propios sueños. El favor de Dios puede llevarnos a ser desfavorecidos por el mundo. Y vemos el corazón de José. Un hombre lleno de integridad. Un hombre que dijo: a pesar de que no entiendo qué es lo que está pasando, voy a tratar de hacer lo correcto, y que lo que haya sucedido en la vida de María no la afecte, sino que yo me voy a ir. Pero vino el Señor y le habló a José: José, ese no es el plan original que yo tengo para vos. Tengo algo más grande, algo más fuerte. Quédate. Y es que muchas veces va a implicar renunciar a nuestros planes, que son planes perfectos. Que muchos dicen: no, el Señor me ha llamado a estudiar a otro país y voy a renunciar a todo lo que tengo aquí en Honduras. Me voy a ir, voy a estudiar en otro país. Pero el Señor te dice: hey, no he terminado con vos. Quiero más con tu vida. Yo me acuerdo del testimonio de un pastor. Él es líder del enfoque a la familia para la parte de Latinoamérica, Sixto Porras. Y él cuenta su testimonio de que él se gradúa con honores de la Escuela de Leyes de la UCR en Costa Rica. Y cuando él termina, comienza a optar a sacar su maestría para sacarla en un país de Europa, una de las mejores escuelas de leyes de Europa. Y le sale aprobado. Y le habla el Señor y le dice: no, Sixto, tú te quedas. Pero ¿por qué, Señor? Mi carrera y mi maestría, mi profesión podría ser de bendición para muchas personas. Y le dice: no, Sixto, lo que hacia donde yo te voy a llevar, tu carrera jamás te va a llevar. Lo que yo quiero hacer en tu vida, tu carrera jamás lo va a hacer. Y dice que él llega a su casa y llega acongojado y va a decir: mis papás me van a regañar, me van a decir que estoy loco, ¿qué voy a hacer? Y se sienta con sus padres y les dice: papás,
el Señor me habló y me dijo que tenía que quedarme y trabajar en el ministerio. Y los papás tan sabiamente le dijeron: Sixto, lo menos que nosotros podemos hacer por el Señor es dedicar tu vida. Y saben, para los que quizás no saben quién es Él, es una persona que Dios utiliza muchísimo en todo el tema de la familia, matrimonios. Y Él dirige el ministerio a nivel latinoamericano de enfoque a la familia. Y viaja por un sinfín de países dando conferencias, ayudando a familias, matrimonios, a poder salir adelante con Jesús. Y es una persona a nivel mundial reconocida. Lo más seguro él se hubiera convertido en un abogado con influencia, pero no hubiera experimentado el llamado de Dios en su vida. No con eso te estoy diciendo nada, renunciar a tu trabajo, a menos que el Señor te lo pida. Porque hay veces que nosotros decimos: ay, este trabajo ya no me llena, lo más seguro es que el Señor me está llevando a que renuncie a él. No, el Señor te dice: no te gusta porque aún no has encontrado plenitud en lo que yo quiero hacer en tu vida, en ese trabajo. Y hasta que no termines la misión en ese lugar, yo no te voy a mover. Y eso es lo que hace el Señor. Su propósito y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y vamos a encontrar un obstáculo en nuestras vidas, y es el creer que no podemos hacerlo. Va a venir la disyuntiva en la vida si nos vamos a meter a problemas con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros esposos, esposas. Un sinfín de cosas se pueden venir a tu vida durante ese tiempo. Y muchas veces el obstáculo también va a ser tu mismo pensamiento, el miedo al arriesgarme y que no funcione. Yo tuve ese miedo y ese era mi obstáculo. Miedo a renunciar a lo que ya conocía, miedo a lo seguro para llevarme a donde no conocía, para llevarme a aprender de nuevo todas las cosas. Pero un día dije: el miedo no va a paralizar mi vida y me voy a lanzar con todo de cabeza al Señor. Y esos últimos años de nuestras vidas con Andrea, mi esposa, han sido de lanzarnos de cabeza en el Señor y creerle completamente a Él. Y que vas a tener obstáculos, van a ser arraigos en tu mente, van a ser cosas que no quieres dejar porque amás. Pero el Señor te dice: renuncia, no importa lo que los demás digan, yo te quiero llevar a cosas que el mundo, que tu profesión, que tu intelecto, que tu carrera no te van a llevar. Yo te quiero llevar a lugares donde nunca te imaginaste estar. Porque al final no se trata de lo que tu fuerza, de lo que vos sos. Se trata de lo que el Señor ve en tu vida. Y el Señor no ve reputación. El Señor ve su favor en tu vida. Y yo me imagino el favor como una barca donde usted se monta y dice: Señor, estoy aquí, no sé hacia dónde me lleva. Y a veces solo vamos a ver las velas allá que se mueven y se dirigen por el viento. Pero quien nos dirige es el Señor completamente. Y el único que satisface toda tu necesidad y trae plenitud es Jesucristo. Y aquí es donde podemos ser como María. María confiaba en lo que tenía en su vientre. Jesús estaba dentro de María. Quizás nosotros no tengamos físicamente y naturalmente a Jesús como lo tenía María, pero sí lo tenemos aquí. Y eso basta para poder caminar y decirle: Señor, vale la pena lo que estoy renunciando y haciendo para ti.
Vale la pena renunciar a mi reputación. Vale la pena, sin importar lo que diga mi familia, va a importar nada, porque yo te tengo aquí. Muchas veces nosotros los domingos salimos generalmente bien tarde de la iglesia, nos vamos, somos los últimos en cerrar la puerta. Y a veces nuestra familia tiene reuniones familiares. Y nos escriben, muchachos, ¿van a venir? No, no podemos, o vamos a llegar tarde. Y en un principio muchas veces yo me gané regaños de mi papá porque andaba metido en todo. Pero un día entendí de que vale más Cristo. Y saben, algo que sucedió durante esta temporada en nuestras vidas fue que nuestra familia comenzó a entenderlo. Y comenzaron a decir, Julio y Andrea tienen algo con el Señor. Y vamos a respetar. Y saben, muchas veces nosotros renunciamos a cosas de nosotros a nivel natural por servirle al Señor. Porque si no fuera por el Señor, yo no estaría con Andrea. Si no fuera por el Señor, yo no estaría vivo. Si no fuera por el Señor, no estaría aquí enfrente de ustedes diciéndole, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena renunciar a cualquier cosa, porque Él es el único que da sentido a nuestras vidas. En Hebreos 4, el 15 al 16 dice, porque fue hombre, sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas. En Colosenses 2, del 13 al 15 dice, porque es Dios, tiene poder y autoridad para librarnos del pecado y el temor. Él entiende sus luchas, Él entiende sus renuncias, pero también Él tiene el poder para liberarlo del temor. Él tiene el poder para decirle, ya no tengas miedo, confía en mí, sígueme, porque vale la pena. Y debemos vivir y modular la vida de Cristo, que sin importar que Él sabía que a sus 33 años iba a ser crucificado, iba a ser humillado, iba a ser clavado en esa cruz del Calvario, Él caminó por fe y dijo, mi misión es esta y la voy a cumplir. Y lo que trae una vida de renuncia para el Señor, lo que trae una vida de renuncia a nuestra reputación, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a que el Señor nos escoja y diga, yo te escogí. Y yo tengo muchas veces una broma y yo le explico a la gente que no quiero que lo tome literalmente como se los explico. Y es porque el Señor, yo lo veo así, nos utiliza como conejillos de India, aquellos que somos llamados para Él. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿y cuándo van a acabar tantas pruebas? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar lo otro? Que al final entendemos y decimos, después de este proceso el Señor nos va a utilizar y podemos soportarlo. Si Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, si Jesús superó humillaciones, superó cualquier otra cosa y Él es nuestro modelo a seguir y estamos llamados a ser como Cristo Jesús, podemos lograrlo en Él, no solos, sino en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús, porque Él me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos guía, quien nos lleva. Él es quien provoca que nuestra vida sea transformada. Y la renuncia a cualquier otra cosa va a traer transformación por la causa de Cristo. Hoy yo no soy igual que el muchacho de 21 años que le entregó su vida a Cristo. Soy completamente diferente, porque he decidido renunciar a un sinfín de cosas que muchos no están dispuestos a renunciar. Hoy tengo una familia natural, tengo una familia espiritual, tengo una casa, tengo pastores que me cuidan, tengo personas que me afirman en mi vida y que muchas veces sin saberlo me dicen, Julio, qué bien lo están haciendo,
Gracias por lo que hacen. Y uno se apena, ¿verdad? Y uno dice como, gracias, la gloria sea para el Señor. Porque de verdad uno se apena. Pero uno en su corazón dice, vale la pena, Señor. Vale la pena todo lo que hacemos por ti y para ti. Es donde está